Veamos el contexto filosófico de Platón. Lo vamos a dividir en dos grandes bloques. El paso del mito al logos, cómo surge la filosofía de la mano de los presocráticos, y otra segunda gran pregunta que va a ser el llamado giro antropológico de los sofistas. Empezamos con el primero, que es el nacimiento de la filosofía, el paso del mito al logos. Empezamos diciendo que nos denominamos contexto filosófico a la situación, a la forma de pensar, a los filósofos, a los pensadores que hay en la época en la que van a nacer nuestro autor, en este caso es Platón. El contexto filosófico de Platón es qué filósofos existen antes de Platón, qué temas proponen y qué respuestas dan. Veremos que frente a esos temas y a esas respuestas, el autor, en este caso Platón, planteará una serie de novedades o ideas importantes. Platón viene precedido por el llamado paso del mito al logos. ¿Qué es esto? Bueno, pues los mitos son respuestas basadas en seres extraordinarios para dar respuesta a preguntas que tiene el ser humano. El ser humano, por el simple hecho de razonar, de pensar, se hace una serie de preguntas que no se hacen otros animales. Como por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué hay mujeres que se quedan embarazadas y otras no? ¿Por qué hay gente que nace y otros mueren? Es decir, buscan dar una serie de respuestas a fenómenos, a situaciones que ocurren tanto en la naturaleza como en la sociedad. También nos preguntamos por qué fulanito es jefe, es el rey, y yo no. Bueno, pues las respuestas mitológicas se basan en la existencia de seres extraordinarios que dan respuesta a estas preguntas. ¿Por qué llueve? Porque el dios de la lluvia ha hecho llover. ¿De dónde viene el mundo? Dios lo ha creado. ¿Por qué el rey es fulanito? Porque es descendiente de los dioses, porque un dios lo ha elegido, o cualquier otra explicación basada en la existencia de un ser extraordinario. Estos mitos tienen una serie de rasgos. El primero es el principio de autoridad. ¿Por qué hay que creerlos? Porque lo dice alguien que tiene autoridad. Un jefe, un sacerdote, un chamán, alguien que dentro de la tribu, del grupo, de la sociedad, tiene autoridad y es verdad porque lo dice él. Este es el llamado principio de autoridad, que está muy vinculado al principio de la tradición. Es así porque siempre ha sido así. Los dioses, los nuestros son los correctos porque son los dioses de nuestros padres, de nuestros abuelos. Esto es así porque nuestros padres decían que era así, porque nuestros abuelos decían que era así. Este es el principio de la tradición muy vinculado al principio de autoridad. Los mitos dan respuestas arbitrarias. ¿Qué significa esto? Que no son predecibles, que no podemos saber lo que va a ocurrir. Como la lluvia depende del dios de la lluvia, no podemos saber si mañana va a llover. Vamos a coger el ejemplo de la salida del sol. ¿Podemos saber si el sol va a salir mañana? Pues cogemos el mito griego de Apolo. Apolo cogía un gran carro, una bola de fuego, y surcaba el firmamento, ese era el sol. Entonces, ¿podemos saber si mañana Apolo va a decidir salir a dar un paseo con su carro? Pues no. No lo sabemos, no podemos saber la voluntad de los dioses. Como los fenómenos naturales dependen del capricho de los dioses, son arbitrarios, no los podemos conocer. Frente a este planteamiento mitológico surgen las respuestas racionales, lógicas, lo que le llamamos el logos. Este paso del mito al logos lo van a dar una serie de pensadores griegos que son llamados presocráticos, porque viven antes de Sócrates, o filósofos de la naturaleza, porque se centran en este gran tema que es la naturaleza. Esta serie de pensadores griegos son unas personas especiales en la historia, porque son los primeros que intentan dejar de lado estas explicaciones mitológicas y dar una respuesta racional. Es decir, frente al principio de autoridad, ellos buscan el principio de racionalidad. Algo es verdad porque tiene una explicación racional, porque una explicación es comprensible por todos. O sea, no es verdad porque lo diga yo, que tengo autoridad, sino que es verdad porque lo entiendes tú, porque eres capaz de, razonando,
entender lo que digo yo. El principio de racionalidad es fundamental. Y frente a este principio de racionalidad nos va a llevar a que el conocimiento sea universal. Los mitos estaban en manos de una serie de grupos vinculados generalmente a la religión, los sacerdotes, con lo cual solo unos pocos tenían el conocimiento y lo comunicaban a los demás. Sin embargo, al basar las respuestas racionales, la respuesta del logos en la racionalidad, eso está al alcance de cualquiera. Cualquiera razonando puede llegar a entender. Y frente al concepto de arbitrariedad, el logos nos presenta la necesidad, palabra clave, necesidad. Algo es necesario, es decir, se da sí o sí, y lo opuesto no se puede. La necesidad significa que se da sí o sí. Este concepto de necesidad, es decir, como la naturaleza tiene una serie de leyes intrínsecas que son racionalmente discurribles, podemos explicar que se va a dar de forma necesaria. Algo se va a dar de forma sí o sí, y por lo tanto lo podemos predecir. Esto es la base del conocimiento científico. Conseguir una serie de leyes que se vayan a dar sí o sí. Es decir, yo sé que mañana va a salir el sol, porque la salida del sol no depende del capricho del dios Apolo, sino de una serie de leyes que están en la naturaleza, que son racionalmente conocibles y que funcionan sí o sí, de forma necesaria. Además, dentro de los mitos hay un concepto que es el de multiplicidad. Las cosas ocurren de forma múltiple. No hay una explicación única para todo. Pues la lluvia es por unos motivos, lo del nacimiento se debe a un dios, lo de la salida del sol se debe a otra, el nacimiento, la muerte de los seres vivos, de los seres humanos, se debe a otros motivos. Todo ocurre de forma diversa. Sin embargo, para los presocráticos había algo que daba unidad a todo. Las cosas no ocurrían por distintos motivos, sino había algo que daba unidad a todo. Todo ocurría por una serie de leyes únicas que explicaban el funcionamiento tanto del mundo como de toda la realidad, de toda la realidad natural. Entonces, como decíamos antes, estos presocráticos son también llamados filósofos de la naturaleza, porque la naturaleza va a ser su tema central de estudio. A ellos le llamaban physis, la naturaleza le llamaban physis, de ahí viene la palabra física, que hoy nos la dedicamos solo al estudio de aquello que es material, pero en origen, para los griegos, significaba todo. La naturaleza es todo, todo es physis. Y además es un todo que se mueve, que está en movimiento. No hay más que ver la realidad, seres que van de aquí para allá, los astros se mueven, el agua se mueve, la tierra se mueve, los seres vivos nacen, mueren, pero cuidado, el concepto de movimiento es distinto para los griegos. En realidad, movimiento para los griegos es cambiar. Cambiar de lugar, lo que nosotros llamamos el desplazamiento, pero también cualquier otro cambio que experimenta un ser. Por ejemplo, crecer, por ejemplo, nacer, o por ejemplo, morir. Lo que nosotros llamamos las funciones vitales. Cuidado, porque entonces este concepto de movimiento no es igual al nuestro, sino que es distinto, es sinónimo a cambio. Y aquí viene la pregunta de los griegos, de los presocráticos. Vamos a intentar saber por qué todo está en movimiento. Porque podría estar quieto, la realidad podría estar quieta, y sin embargo se mueve. ¿Qué es eso que da movimiento a la realidad? Respuesta mitológica, fácil, los dioses, seres sobrenaturales. Pero para los presocráticos esta respuesta no vale. Entonces lo que buscan es un principio, un arjé, que dé movimiento a todo. Arjé es una palabra griega, se escribe ARJE, arjé, aunque también se puede escribir con KH, tiene distintas maneras de escribir, le vamos a poner esta. Un arjé, que significa en griego
el principio, lo que está debajo, aquello que hace que toda la realidad esté en movimiento, aquello que conforma la realidad, que forma de aquello de la que la realidad está hecha y que hace que la realidad se mueva. Y para los presocráticos este arjé era racional, es decir, lo podíamos conocer racionalmente, lo que hablábamos, ¿no?, del principio de racionalidad, e inmanente. ¿Qué significa esto? Los dioses están fuera del mundo, son una respuesta trascendente. Para explicar este mundo hay que entender otro. Los dioses que están en otro mundo hacen que llueva en este mundo, que la gente nazca o muera en este mundo. Esas son respuestas trascendentes. Sin embargo, el arjé es una respuesta que pretende ser inmanente. Este principio está en esta naturaleza, en este todo, en esta fisis, y para entender la fisis hay que estudiar la fisis. El arjé está dentro, eso es lo que significa inmanente, algo que está dentro, es lo opuesto a trascendente, que está fuera. Bien, el arjé tiene mucho que ver, como hemos explicado, con el principio de racionalidad, porque es algo racional. También el arjé es lo que da necesidad. ¿Por qué las cosas ocurren de una determinada manera? Bueno, porque hay un arjé, un principio. Y además es aquello que da unidad a la multiplicidad. Ocurren un montón de cosas, pero en el fondo todo se explica desde un arjé, desde un principio que explica. Además este arjé encaja muy bien con el pensamiento griego sobre cómo es el mundo. Para los griegos, el mundo, para los presocráticos, el mundo tenía que ser eterno. ¿Por qué? Porque si queremos dar una explicación racional a dónde está el mundo, podemos decir que el mundo ha pasado de la nada a la no nada, es decir, una visión creacionista, había nada y ahora hay algo. Pero esto para los griegos, para los presocráticos, es irracional, porque no se puede pasar de la nada a la no nada. La única manera de pasar de la nada a la no nada es que haya un ser sobrenatural que ha creado. Y como esto no es racional, no encaja en nuestra manera de pensar de la razón. Por lo tanto, si el mundo no ha tenido un origen, el mundo ha tenido que ser eterno. Para los griegos, la fisis, la naturaleza, era eterna. No hay un comienzo, no hay un fin. Y este arjé también es eterno. Es lo que hay debajo, lo que había desde el principio, desde siempre, que ha dado lugar a todo lo que hay actualmente. Bueno, hay distintas teorías sobre el arjé. Vamos a ver tres. Tales de Mileto. Tales de Mileto es el primer filósofo conocido. Fue un habitante de Jonia, una de las partes de la Grecia clásica, y es uno de los primeros que conocemos que intentaba dar este paso del mito al logos, es decir, buscar unas respuestas racionales. Para Tales, todo venía del agua. El arjé era el agua. ¿Por qué llegaba a esta conclusión? Bueno, primero, pues porque vemos agua por cualquier lado, ¿no? Miramos, si navegamos, si vamos hacia el este, encontramos agua, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Para él, estábamos rodeados de agua. De hecho, si excavamos en la tierra, encontramos agua. Y si miramos hacia arriba, el cielo es azul, y él pensaba que es porque estaba cubierto de agua. Más o menos Tales de Mileto se imaginaba que todo la tierra estaba todo rodeado de agua, y la tierra en sí venía del agua, tal y como ocurre en la desembocadura del río Nilo, que él conoció, donde veía una serie de islas que se iban creando a partir del agua. Por lo tanto, todo surge del agua. Para Tales de Mileto, el arjé, aquello que forma todo, es el agua. Empédocles, que fue un gran pensador siciliano, médico, filósofo, se dedicó a un montón de cosas, completó esto. No puede ser que todo sea agua, hay más cosas. Para él había 4 raíces: agua, fuego, tierra y aire. Son los llamados llamados posteriormente los 4 elementos. Es un nombre, es un término, lo de elementos, que introdujo Aristóteles. Empédocles le llamó raíces. 4 raíces, 4 elementos que conforman todo. Y entonces toda la realidad no es más que una mezcla de estos 4 raíces.
que se mezclan entre sí. Para Empédocles no solamente había 4 raíces, sino que se mezclaban entre sí siguiendo una serie de leyes. Importante el concepto de leyes. No se mezclaban los 4 elementos porque sí, sino había una serie, en concreto había 2 leyes, ¿no? La atracción y el rechazo. Los elementos hay algunos que se mezclan entre sí, como puede ser el agua y la tierra, y otros que se rechazan entre sí, como puede ser el agua y el fuego. Él hablaba de amor y odio. Esos 2 grandes leyes de amor y odio son las que hacen que se mezclen los elementos. Vamos a ver el último de los ejemplos que vamos a explicar del arce, que es el de Demócrito. Para Demócrito, todo estaba hecho de unas pequeñas partículas indivisibles y materiales que él denominó átomos, es decir, no divisibles. No divisibles. Toda la realidad está hecha de estas pequeñas piecitas que se van combinando entre sí y dan lugar a un árbol, a un caballo, a una persona o a una montaña. Estos átomos deben ser materiales, porque la realidad a la que vemos es material, y deben ser indivisibles. Son tan pequeños que no se pueden dividir. Son estas piezas que se van combinando entre sí. Pero esa combinación, por lo tanto, si todo es material, estamos ante una de las primeras visiones materialistas de la historia. Demócrito es el primer gran materialista, junto con su maestro Leucipo, el primero de los grandes materialistas de la historia. La realidad está hecha exclusivamente de materia. Y si los dioses existen, son materiales. Y si tenemos un alma, también debe ser material, porque todo está hecho de materia. También decía que esta materia se mezclaba entre sí, pero sin seguir leyes. Porque como esas leyes son espirituales y todo tiene que estar hecho de materia, Demócrito defendía que la realidad se movía al azar. Es lo opuesto a la teoría de las leyes de Empédocles. Demócrito va a ser muy importante por estas 2 teorías. Esto de que todo es material, ya veremos que Platón opinará lo opuesto, y de que todo se mueve por azar, que ya veremos que Aristóteles, con su principio de la causalidad, opinará lo contrario. Este gran movimiento ideológico que ponen en marcha los presocráticos, podemos decir que es el nacimiento de la filosofía, de la ciencia, y tendrá un cambio muy fuerte con la aparición de los sofistas y luego de Platón y de Aristóteles.